por la violación de estándares internacionales o inclusive de normas nacionales como la Constitución que regula los derechos humanos. Y este mensaje lo digo y lo insisto reiteradamente porque pareciera a veces que los funcionarios del poder público, cuando son de menor rango o inclusive cuando no son del poder nacional sino del poder estatal o del poder municipal, de una orden superior. Efectivamente, y eso es lo que ha pasado además en las dictaduras que se han consumado, por ejemplo, en el Cono Sur, en décadas anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante que el funcionario entienda que su responsabilidad queda comprometida por lo que él o ella haga o deje de hacer, porque también se pueden violar derechos humanos por omisión. Es importante, por ejemplo, que el funcionario de un hospital entienda que si niega la prestación del servicio de salud, está en nombre del Estado omitiendo justamente una acción o ejerciendo una acción que se convierte en violación de derechos humanos. Y en consecuencia su responsabilidad puede quedar obviamente comprometida, probablemente no por comisión de crímenes de lesa humanidad, porque obviamente hay unos elementos ahí de sistematicidad y de en general la generalización en relación a las conductas, pero sí de violación de derechos humanos, pues que puede ser otra cosa, pero es muy grave al fin de cuentas. Lo que ha ocurrido en Venezuela en relación a la criminalización de la protesta y en razón de tal la configuración de patrones además en materia de violación al debido proceso, tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. El tema que está, por cierto, en la palestra, sobre todo aquí en Mérida, y la gente lo ha visto con muchísimo dolor, es obviamente no solo violación a sus derechos, al debido proceso, al juez natural, a una serie pues, de derechos básicos, sino una violación, por ejemplo, a la libertad de expresión. ¿Cuál es el mensaje? Criminalización de la protesta. No te puedes criticar al gobierno nacional en relación al ejercicio de unas competencias, porque fue el caso, en el caso de los bomberos, al fin de cuentas el objetivo era hacer una crítica, y una crítica además con un elemento satírico para que tuviera contenido, porque es que ya inclusive en los cuerpos, no solo en los bomberos, en los cuerpos del Estado, en las instituciones, dependiendo de los distintos niveles del ejercicio del poder público, no hay manera de que desde el gobierno nacional nos escuchen. Y como no hay manera de que el gobierno nacional nos escuche, ha habido inclusive todas unas estrategias en el ejercicio de la protesta pacífica justamente, y por eso vemos inclusive en otros países que hay manifestaciones con personas que se quitan la ropa y se desvisten y para poder llamar la atención. Bueno, en otros casos, inclusive en Venezuela hemos tenido el movimiento estudiantil, era de alguna manera muy visible por mecanismos de protesta pacífica como hacer cadenas humanas en grandes vías, o pintarse las manos de algún color, o en fin, ejercer algún tipo de pintarse, vestirse con algún símbolo patrio, etc. Esto que ocurre con los bomberos es muy grave, y el mensaje obviamente es muy grave, y nosotros como sociedad no podemos permitir que nos callen, porque ese es el objetivo. No podemos permitir que el Estado a través de sus órganos te aplaste como si fuera un súbdito, porque eso es lo que justamente las dictaduras hacen o quieren hacer, para que entonces nosotros como ciudadanos perdamos esa condición y nos volvamos súbditos. Más bien todo lo contrario. Tenemos que exigir el respeto de nuestros derechos, tenemos que exigir a los órganos del Estado que cumplan la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Y cuando hablo de órganos del Estado es a todos los órganos de justicia, por ejemplo, que se han hecho parte de esta violación en el caso de los bomberos, desde la Fiscalía, desde el Poder Judicial, los órganos judiciales y cualquier otro actor en el sistema de justicia, por ejemplo. No te puedes quedar callado ante la violación de derechos humanos porque te vuelves cómplice, al fin de cuentas, de una maquinaria de represión y de autoritarismo. En ese orden de ideas, David, ¿cuáles son los medios, los correos electrónicos, el número telefónico donde el observador que está viendo con detenimiento este programa puede documentar o hacer alguna denuncia cuando presume la violación de un derecho humano, bien sea desde cualquier punto de vista, por segregación, desde el punto de vista político, que es terrible? Sí. N cantidad. ¿Cuál es el mecanismo, el canal oficial de comunicarse con ustedes? Sí, bueno, en el caso de Aula Abierta, que fundamentalmente estamos desarrollando la documentación y visibilización de situaciones vinculadas a la libertad académica, a la autonomía universitaria, a los derechos universitarios, pero también en algunos elementos vinculados, ahí sí ya en el Estado Zulia, en materia, por ejemplo, de libertad de expresión, porque el Observatorio de Derechos Universitarios lo llevamos a nivel nacional de Venezuela a través de
las 4 grandes regiones del país. Andes es una, Oriente es otra, la zona central y la zona occidente desde Zulia, Lara y Falcón, ¿no? Fundamentalmente nuestra página web www.aulaabiertavenezuela.org de organización. Pero también tenemos el foco en la situación latinoamericana en el marco del foco sobre los derechos vinculados a la actividad universitaria, libertad académica, autonomía universitaria y derechos vinculados. A nivel latinoamericano sería www.derechosuniversitarios.org. Tenemos también un portal que es más una biblioteca, más para académicos, sobre libertad académica, que es www.libertadacademica.org. Nuestras redes, básicamente 2, Twitter, Facebook e Instagram, @aulaabiertave y @liberacadémica fundamentalmente. Y también invitar a que sigan, por ejemplo, a otras ONGs que trabajan derechos. Por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA trabaja justamente focalizando la situación de los derechos humanos en la región Andes del país. Sus redes son @ULADDHH y tienen también su página web, básicamente Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, podrían pues revisarlo. Pero a nivel nacional pues también hay otras organizaciones muy serias que trabajan la temática de distintos derechos. Mi recomendación es que, dependiendo de la violación del derecho, acuda a organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática, pues que de alguna manera pueden padecer, fundamentalmente en búsqueda de asesoría, orientación y pues eventualmente pues algún tipo de asistencia jurídica o de otro tipo, pues para de alguna manera minimizar los efectos de la violación, que fundamentalmente pues denigran la dignidad de la persona humana que es la víctima y sus familiares. Finalmente, estas fueron las palabras del profesor universitario David Gómez Gamboa, y el llamado a todos es que a recordar la máxima jurídica básica: donde termina tu derecho, comienza el mío. Por tal motivo, las palabras finales, ¿cuáles son? Mira, nosotros repetimos insistentemente que los venezolanos nos tenemos que vestir de ciudadanos. Es una consigna que desde Aula Abierta y desde la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia insistimos: vestirnos de ciudadanos en el ejercicio y en el reclamo de nuestros derechos. No permitas que nadie te robe tus derechos, no permitas que un Estado te pise con la bota del autoritarismo, porque obviamente denigra tu condición de ciudadano, y justamente es lo que queremos promover: ciudadanía, ejercicio de la democracia y el respeto de los derechos humanos en nuestro país y además en el planeta, porque justamente los ciudadanos los tenemos que reclamar. Perfecto. Hasta la próxima. Muchas gracias. No sabía que tenía este programa. Qué bueno.